Tenemos algunos objetivos. Primero vamos a recordar algunos conceptos previos de control hormonal, ¿no? Si bien de repente es una parte como fisiología, pero es algo que estoy seguro que ya lo hemos visto ya de repente en la academia, o incluso algunos en el colegio también, ¿no? Algo este, como un pequeño recordatorio. También vamos a tener otro objetivo que es identificar puntos claves del ciclo sexual femenino y vamos también a describir una pequeña correlación clínica, pero esto más adelante lo voy a comentar, ¿no? Porque vamos a complementarlo luego. Como contenidos tenemos una pequeña introducción, vamos a hablar del control hormonal del ciclo reproductor femenino, el ciclo ovárico y para terminar el ciclo menstrual. Primero, tenemos el ciclo sexual femenino, ¿no? Este ciclo sexual femenino va a decirse, ¿no? Que va a consistir en los cambios de tipo cíclicos, ¿no? Por ello, ¿no? He escuchado la palabra de menstruación o menstrual, ¿no? De mes. Entonces hablamos del ciclo sexual femenino como una serie de cambios cíclicos que se va a experimentar a nivel de ¿dónde? Del aparato reproductor femenino y con una frecuencia de cada 28 a 30 días. Y va a tener inicio esto en la pubertad, que esto se da alrededor de los 12, 13 años y tiene como fin, se dice, ¿no? La menopausia, que es el fin de la edad reproductiva, alrededor en promedio de los 45 a 50 años. Y si hablamos de pubertad, podemos decir que esto se inicia con la primera menstruación o primera regla, ¿no? Esta primera menstruación tiene el nombre de, Polonia. si alguien lo conoce de repente, sabe el nombre, a ver por el chat o micrófono, si gustan. Menarquia, gracias Luz, ¿no? La menarquia. Entonces hablamos de la menarquia y da inicio a lo que es la pubertad, ¿no? Y se da alrededor en promedio, ¿no? 12, 13 años. A ver, sigamos. Entonces, va a ser importante que recordemos algunos conceptos del control hormonal, ¿no? Algo básico, no vamos a profundizar mucho, para hablar de la neuroendocrinología. Tenemos, seguramente ya están llevando también lo que es anatomía, ¿no? La parte de neurología. Entonces vamos a tener en cuenta estos órganos que son el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Y cómo vamos a ver las conexiones que hay entre ellas, ¿no? Por parte del hipotálamo, vamos a tener que va a elaborar algunas hormonas, como por ejemplo la GnRH o estimulante de las gonadotropinas, estimulante de la tiroides, y la GH y el SRH, ¿no? Como parte de la hipófisis, vamos a tener que tiene porciones. Estas porciones, por ejemplo, son la adenopófisis, una parte intermedia y una neurohipófisis también, ¿no? Entonces, nosotros, para estos temas, vamos a tocar más que nada lo que es la GnRH, ¿no? Y lo que es, va a actuar esto a nivel de la adenopófisis también, que va a ser muy importante que lo consideremos. Entonces, vamos a ver que estas hormonas, por ejemplo, tenemos ahí la hormona folículo estimulante o la luteinizante también como LH. Vamos a ver que si se han producido desde la etapa fetal, se habla desde la cuarta semana del periodo embrionario, perdón, ¿no? Entonces vemos cómo ha tenido una producción y ha sido una producción continua, pero alrededor entrando a la pubertad, cuando hablamos de que se inicia este periodo reproductivo, ya etapa reproductiva fértil de la mujer, vemos una característica que hay ya no es una producción continua, sino vemos una serie de picos en su producción, ¿no? Y se habla de una producción pulsátil, ¿no? Menciona.
Y también otra característica es que, por ejemplo, estas concentraciones del FSH y la LH, en la infancia hay una mayor concentración de FSH en relación a LH, pero esto se va a invertir en el periodo reproductivo ya adulto y va a tener una mayor concentración de LH en comparación a la FSH, ¿no? Y ya para la etapa de la senescencia, ¿no? Ya de los adultos mayores, vemos cómo también se vuelve a invertir eso, ¿no? Entonces vemos esa secreción de gonadotropinas a lo largo de todo el desarrollo de la vida de las mujeres, ¿no? Y el de los hombres también, ¿no? Pero en este caso estamos tomando como referencia de las mujeres. Recordar esa secreción pulsátil también va a ser muy importante para mencionarlo más adelante. Sobre el ciclo ovárico, vamos a tener que también va a experimentar algunos cambios, ¿no? Y vamos a tener que esa modulación, por ejemplo, hablamos de folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf, que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, me parece que lo han visto con mis otros compañeros también, ¿no? De lo que conocemos como ovogénesis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este ciclo ovárico, vamos a tener en cuenta estas características de cómo se dan esta evolución, ¿no? Esta es una imagen, una fotografía de una intervención laparoscópica, ¿no? Donde podemos ver el útero. La flechita está señalando lo que son los ovarios. Y en este caso, esta es la parte de arriba, ¿no? El fondo uterino. Entonces, tenemos acá también la misma representación de acá, pero lo vemos en el corte del mismo ovario, ¿no? Esto se da en el ovario. Tenemos el folículo primordial, los folículos primarios, el folículo secundario, el folículo de Graf, y también vemos en este caso se trata de representar lo que es el proceso de la ovulación, ¿no? Y estos rezagos de lo que es lo que queda del folículo, ¿no? Tenemos el- la degeneración de folicular, ¿no? En cuerpo albicans, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de ciclo ovárico, vamos a tener que el ciclo ovárico va a tener fases. Para entenderlo mejor, tenemos, por ejemplo, que se va a hablar de una fase folicular y una fase lútea. Una fase folicular que se da alrededor del primero al 14, del día 14, y la fase lútea a partir del día 15 al día 28. Y la ovulación que se da en el día 14 aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Ahora sobre las hormonas también hemos visto cómo están muy relacionadas, por ejemplo, la FSH y la LH, que van a actuar en cada una de estas fases, tanto en la folicular como en la fase lútea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en la fase folicular, ¿no? Vamos a tener que se va a secretar por acá tenemos una imagen. Bueno, se pasó, creo que eso más adelante. Entonces vamos a tener que la GnRH que se producía, estamos acá, ¿no? Ya, esta GnRH lo que va a hacer es liberar gonadotropinas de la hipófisis, ¿no? De la ADN hipófisis. En este caso, por ejemplo, tenemos que lo que va a hacer es liberar por ejemplo, la FSH y también la luteinizante, ¿no? Y estas van a estimular esta proliferación o crecimiento, maduración de lo que son los folículos, ¿no? Por eso se habla de una fase folicular. Tenemos esto, ¿no? Entonces vemos cómo el hipotálamo se relaciona,
va a trabajar sobre la adenopófisis con esta liberación de factores liberadores de gonadotrofina. A la vez, la adenopófisis lo que va a hacer es producir estas hormonas folículo estimulante, hormona luteinizante, y estas van a actuar sobre el ovario, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? En este caso ya es la representación ya más esquemática, ¿no? Sería acá. Y vemos cómo va a actuar a ese nivel. Y ya a nivel del ovario, vamos a tener que hay producción, por ejemplo, de otras hormonas como inhibina, o el estrógeno, y la progesterona, ¿no? Que ya van a estar en el útero y en la etapa de, bueno, vamos a ver ciclos menstrual, ¿no? A ver, bueno, regresando a esta imagen, tenemos entonces, en la fase folicular hablamos que la FSH actuaba sobre en este caso tenemos un folículo secundario, y por acá tenemos un folículo ya terciario, folículo de Graf. Tenemos, un momento por favor, disculpe. Sí, listo, disculpen. Como lo decía, no tenemos hemos visto que hay esta moderación folicular, ¿no? Gracias a la FSH. Ahora, esta FSH también a estimular, ¿no? A las células de la teca interna, por ejemplo, para que van a elaborar lo que es, en este caso, testosterona, que es una forma de andrógeno. Recordemos algunas partes también de este folículo de Graf. Tenemos la corona radiada, una zona pelúcida, el ovocito, el cúmulo óforo, y tenemos acá células de la granulosa. Entonces, haciendo una presión por este lado, tenemos, ¿no? Que esta teca interna, lo que había producido era un tipo de hormona como es la testosterona, y esta testosterona regresa a la célula de la granulosa, ¿no? Y a este nivel va a ocurrir, en las células de la granulosa contienen una enzima que es la aromatasa, y se va a ver una conversión, ¿no? De esa testosterona a estrógeno, ¿no? Esto lo vamos a ver también más adelante, en esta parte de acá, ¿no? Entonces acá tenemos esta imagen que nos representa también lo que estamos conversando. Tenemos este folículo secundario, vemos con sus partes, ¿no? La teca interna, teca externa, y vemos acá también a las células de la granulosa que nos muestra acá, ¿no? Se ha hecho como un zoom acá. Entonces tenemos esta célula de la granulosa, tenemos esta célula que representa a la teca interna. Entonces dijimos que en la teca interna había producción de testosterona, ¿no? Que está acá, esta célula tecal. Y vemos que esta testosterona ingresa a las células de la granulosa. Y a nivel de la célula de granulosa tenemos esta enzima que la mencionamos, que era la aromatasa, que se va a encargar de convertirla a, a los estrógenos, ¿no? Por acá tenemos algunos receptores para la LH a nivel de esta célula de la granulosa, por ejemplo, y lo mismo para la FSH, ¿no? Entonces, recordemos esta parte de acá, ¿no? Cómo tenemos estos folículos en crecimiento, y que a nivel de la teca interna se van a sintetizar este tipo de testosterona, ¿no? Y esta, a su vez, recordemos que va a pasar a esta célula de la granulosa, y es donde actúa esta aromatasa, que va a transformarla en lo que es el estradiol, ¿no? O el estrógeno, por este lado. Acá lo vemos mejor, ¿no?
Y tenemos a su vez que este estradiol va a inducir estas mismas células en donde estamos representando célula granulosa. ¿A qué? A desarrollar estos receptores que no estaban antes, ¿no? Si vemos por acá, si bien la célula de la granulosa tiene receptores para FSH, no tenía receptores para LH, ¿no? Pero vemos como en este cambio, ya al estar presente este estrógeno, o estradiol en este caso, ha estimulado a que se creen estos receptores, ¿no? Estos receptores para el LH. ¿Y qué importancia tienen estos receptores para el LH? Porque esto ahora lo que va a hacer es, perdón, esto ahora lo que va a hacer es, se dice que va a preparar, ¿no? Va a preparar va a armar el terreno, como quien dice, para la maduración del folículo y claro, para la maduración del folículo se decía, y para la ovulación, ¿no? Porque si recordamos, antes de la ovulación, si lo recuerdan por ahí, hay un pico, hay una crecida de la LH, ¿no? Hay un pico, entonces vemos cómo es importante esto, ¿no? Por acá no teníamos acá el folículo secundario, ya teníamos la célula granulosa, pero no teníamos todavía esos receptores para el LH, ¿no? Entonces, conforme va madurando, va evolucionando de secundario a terciario, a esta etapa le va a proseguir la ovulación. Pero para que haya la ovulación, necesito que haya un pico previo de LH, de hormona luteinizante, ¿no? Entonces, para que se incremente ese pico, es importante esto, ¿no? Que aparezcan estos receptores. Y estos receptores aparecen gracias a que esta testosterona se ha convertido en este caso al estradiol, ¿no? Y el estradiol lo que ha hecho es a este folículo de Graf eh, estimular la creación de estos receptores para el LH, ¿no? Bueno, eso es lo que no quería representar esta imagen. Ahora ya estamos acá, ¿no? Estamos en la etapa folicular, dijimos que era de 1 a 14 días, y luego lo que prosigue es la ovulación. Recuerden que seguimos en el ciclo bárico, ¿no? Y ahora para la ovulación, bueno, podemos decir, ¿no? Que ocurre alrededor en promedio el día 14, ¿no? Pero también se menciona en los libros, es más o menos un día, ¿no? O sea, 15 o 13, pero recuerden el número 14. Y en esta ovulación, lo que vamos a ver es lo que es una ruptura de un folículo maduro. En este caso, hablamos del folículo de Graf, ¿no? Que ya se ha roto esa ruptura. Y también vemos que se va a caracterizar en este caso, este folículo por este antro muy, muy grande que lo tiene este antro. El antro folicular se llama, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, que alrededor de 2 días antes de ese proceso de ovulación, hay un aumento brusco de la hormona luteinizante que mencionamos. Se puede graficar acá, lo observamos, ¿no? El LH que adquiere un pico. Si hacemos una prolongación de esta línea, casi el día 14, ¿no? Vemos como unos días antes, en este caso se habla en la literatura tan solo de 2 días antes, se produce este pico, ¿no? Y gracias a qué se produce este pico, lo habíamos visto ya acá anteriormente, ¿no? A esto. ¿Se recuerdan? Entonces decíamos que para acá, por ejemplo, en el folículo secundario todavía no tenía estos receptores de LH, ¿no? Pero para acá, ya en el folículo terciario, gracias a esta conversión de la testosterona en estradiol por medio de esta enzima aromatasa, estimuló a la creación de estos receptores para el LH, ¿no? Y como tiene más receptores para el LH, más receptores, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, ¿no? Perdón, pasa esto, ¿no? Entonces, capta más LH, ¿no? Ese pico de LH se incrementa. Entonces, eso es un punto también importante, ¿no? El pico del LH 2 días antes
ovulación. Se habla de un aumento brusco, por eso lo dicen pico, ¿no? Un aumento brusco. ¿Qué más podemos decir acá? Se habla que también hay una elevación discreta de la temperatura corporal cuando estamos en la ovulación, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? En un promedio de 0,5 grados centígrados. Bueno, en este caso, ¿qué más tenemos acá? Ya, acá tenemos ya la ovulación propiamente. Vemos acá esta evolución de lo que es lo que es la ovulación, ¿no? Perdón, tenemos, por ejemplo, acá en esta figura tenemos un folículo, ya el folículo terciario o folículo de Graf, que va a incrementar su volumen, ¿no? Va a incrementar su volumen a tal punto que esa acumulación se llama el líquido, se llama licor, ¿no? Licor folicular, ¿no? Va a comprimir parte de lo que es la corteza del ovario, ¿no? Estamos por acá. Y esa compresión lo que va a dar es lugar a la formación de un estigma, ¿no? Tenemos acá el licor folicular, ¿no? Que ya se está, ha roto esa corteza, ¿no? Entonces vemos en este punto que como que es como si un globito estuvieras agarrándolo, estuvieras presionando y va a querer reventar, ¿no? Entonces vemos esta parte que se llama el estigma, que el estigma es lo que representa, es una zona donde ha cesado la circulación, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Entrando como una especie de necrosis, ¿no? En esa parte. Y para este lado tenemos vemos a las fimbrias también, ¿no? Este es la trompa uterina con sus fimbrias, ¿no? Cómo se están preparando también para la recepción de ese óvulo, ¿no? Y tenemos que estas fimbrias van a detectar esta zona del folículo que está a punto de madurar, ¿no? Y se colocan junto a él, ¿no? Hay como una especie de movimiento también. Y para esta imagen, esta etapa ya, tenemos que el folículo ovárico se ha roto ya prácticamente, ¿no? Y este licor folicular que le decíamos, ¿no? Que había incrementado el volumen, se libera, ¿no? Vemos acá cómo se ha liberado. Sale el ovocito y del folículo roto se queda acá, ¿no? Sale el ovocito y entra al interior del infundíbulo tubular, ¿no? Vemos como hay esta progresión de la ovulación. Entonces, bueno, estamos acá en el día 14. Acá también hay unas imágenes, fotografías reales, bueno, la descripción nos decían que el médico estaba realizando una cirugía laparoscópica, iba a realizar una histerectomía. Histerectomía es cuando realizan una extracción del útero, ¿no? Y en ello se encuentra con esto, ¿no? Que el ovario estaba ovulando, este proceso de ovulación. Entonces, esta zona blanquecina de acá viene a ser el ovario, ¿no? Esta zona blanquecina alrededor. Este es el folículo, nuestro folículo terciario de Graf. Y vemos este globito que decíamos, ¿no? Que el licor folicular estaba ahí formando el estigma, ¿no? Vemos cómo está ahí, ¿no? En este caso todavía no ha liberado este licor folicular, ¿no? Sino lo tenemos ahí a punto, parece, ¿no? Entonces tenemos eso. Bueno, y esta parte, bueno, podemos decir también, ¿no? Que cuando se libera el ovocito, recordamos que tenía su zona, ¿no? Tenía su zona pelúcida, su zona radiada, ¿no? Entonces, en esta etapa, cuando ya se ha producido esta liberación, tenemos que sigue envuelto todavía por su zona, tanto su zona pelúcida como su zona radiada, ¿no? Y va a ser capturado, como vemos acá, por las fibras de la trompa uterina. ¿Y va a ser llevado a dónde? Recordemos también eso, que aproximadamente a qué nivel se producía la fecundación. A ver, por el chat o el micro.
Ah, me refiero de la trompa, ¿no? La trompa tiene partes también, ¿no? Entonces había una zona en donde había mayor probabilidad, se producía lo que es la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa zona de la trompa uterina? A ver, chicos, yo les apoyo ya. Bueno, hablamos de la ampolla, ¿no? A nivel de la ampolla se produce la fecundación. Entonces, también esta fibra realiza un tipo de movimientos, ¿no? De movimientos ciliares, se dice, ¿no? Y ahora ya vamos a hablar de lo que es la fase lútea, ¿no? Ya hemos hablado de la fase folicular, la ovulación, ahora la fase lútea. Sobre la fase lútea, em, sobre la fase lútea, vamos a ver que tenemos un folículo roto, ¿no? Un folículo roto, luego de la ovulación. Tenemos un folículo roto que está lleno de sangre coagulada, ¿no? Entonces, se dice que se transforma como está roto, con sangre coagulada, hablamos de un folículo de tipo hemorrágico. Entonces, este folículo hemorrágico es quien va a dar va a preceder, ¿no? Lo que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no? Y luego tenemos lo que es el cuerpo albicans, ¿no? Entonces, hablamos de un cuerpo lúteo en desarrollo y la degeneración del cuerpo lúteo, ¿no? Hasta acá, ¿habría alguna pregunta de repente, alguna inquietud para poder seguir avanzando? Ah, gracias, gracias, Nicolás. Ya. Entonces, en esta imagen lo que observamos es lo que decíamos, ¿no? Es ese ese cuerpo hemorrágico, ¿no? Folículo hemorrágico, perdón, ¿no? Vemos cómo están coágulos de sangre y se habla del cuerpo hemorrágico, ¿no? Esta otra imagen nos representa lo que es el cuerpo lúteo, ya propiamente. Tenemos también que, si hablamos, por ejemplo, acá de este cuerpo hemorrágico, podemos decir que, no nos olvide, me olvidaba de mencionarle, ¿no? También va a estar relacionado con la secreción de algunas hormonas. Por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo lúteo, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo lúteo va a secretar algunas hormonas como son la progesterona y también los estrógenos, ¿no? Y estas hormonas, tanto la progesterona como el estrógeno, van a actuar sobre el endometrio uterino, ¿no? Endometrio. ¿No? Van a actuar sobre este endometrio uterino, ¿no? ¿Para qué? Para prepararlo para la implantación del blastocisto, ¿no? Ellos ya lo han visto, pero ¿no? Ya en las clases anteriores han hablado de la implantación, entonces tenemos eso, ¿no? Entonces el cuerpo lúteo va a producir esas hormonas, ¿no? Con progesterona, estrógeno, ¿no? Que lo que van a encargarse es de preparar al endometrio para esa implantación. ¿Dónde está? Ya, acá estamos, ¿no? También vamos a tener que, por ejemplo, si hablamos de ese cuerpo hemorrágico, eh, vamos a tener que hay presencia de las tecas que mencionábamos, ¿no? Mencionabas unas tecas. Recuerda que estas estructuras son el folículo
que ha quedado como que desinflado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De forma grosera, ¿no? Entonces, tenemos que todavía mantienen lo que son las tecas. También mantiene su estrato granuloso. ¿Se acuerdan de acá? ¿No? Hablamos de la teca, las tecas, las células de la granulosa, ¿no? Teníamos también, por ejemplo, su membrana basal, ¿no? Y así. Entonces, a este nivel todavía se mantienen en este interior, ¿no? Se dice que están tapizando todavía, ¿no? En este cuerpo hemorrágico. Y también podemos decir, ¿no? Que sobre ello va a actuar lo que es la hormona. Acá la tenemos, ¿no? Miren, ¿quién está actuando? La luteinizante, ¿no? Está actuando sobre este cuerpo lúteo. Y la acción de esta hormona luteinizante sobre este folículo desinflado, hay que decirlo así ya para entenderlo mejor, o como su nombre propio es folículo hemorrágico, vemos que ¿qué va a hacer? Lo va a estimular, ¿no? Va a estimular que esas células que quedan todavía siguen proliferando y aumenten su volumen, ¿no? Y vemos cómo pasa de este estado a esto acá, que es el cuerpo lúteo, gracias a la hormona luteinizante. Y vemos también, ¿no? Que vemos cómo ha proliferado, ha cambiado ese tamaño. Y ahora vamos a ver esto de acá. Ese es el cuerpo lúteo ya establecido, ¿no? Ahora, si en el caso que un ovocito no sea fecundado, el cuerpo lúteo va a seguir transformándose, ¿no? En este caso, aún va a seguir degenerándose, ¿no? Y vemos acá lo que es un cuerpo albicans, ¿no? Este representa lo que es un cuerpo albicans. Y acá hay un gráfico una secuencia, ¿no? Que nos diferencia en cuando hay un embarazo de cuando no hay. Por ejemplo, tenemos el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo mencionábamos, ¿no? Que secreta estos dos tipos de hormonas, secreta el estrógeno, la progesterona, que preparaban al endometrio uterino para recepcionar, ¿no? al embrión. Y estos, a la vez, eh, elevaban lo que es la folícula estimulante y la luteinizante. Esta disminuye, perdón, ¿no? En el caso que existía un embarazo, tenemos que la gonadotropina coriónica humana actuaba sobre el cuerpo lúteo y hacía que todavía se mantenga, ¿no? Esto acá, ¿no? Y tenemos que también los estrógenos y progesteronas se mantenían en concentraciones altas. Y esto evitaba que se produzca lo que es la menstruación. Y en el caso que no haya un embarazo, el cuerpo lúteo degeneraba y a su vez esto conllevaba una disminución de los estrógenos y progesteronas. Y por esta derivación, que era que se producía un nuevo ciclo menstrual, ¿no? ¿Cómo explicamos esto mejor? A ver, tenemos que el cuerpo lúteo, que lo víamos por acá, ¿no? Acá se ve mejor, ¿no? Ya, este cuerpo lúteo también produce hormonas, como mencionaba, ¿no? Esas dos hormonas que eran la progesterona y los estrógenos, que se iban a encargar de de preparar el endometrio y mantener también parte del embarazo, ¿no? Y ahora, en caso de que haya embarazo, eh, había producción de lo que era la gonadotropina coriónica. Y esa gonadotropina coriónica continuaba estimulando a la mantención de ese cuerpo lúteo, ¿no? Y ese cuerpo lúteo seguía produciendo lo que era estrógeno y progesterona, ¿no? Y eso evitaba que se dé lo que es la menstruación. Pero cuando no hay el embarazo, este cuerpo lúteo degenera a albicans y ya pues ya no tenemos esa producción de estrógeno y progesterona, ¿no? Y también se producía lo que es la menstruación.
Ya, ahora para la parte del ciclo menstrual, eh, tenemos, ¿no? Que hay esa correlación también, ¿no? Como vemos acá, nuestro ciclo ovárico, ¿no? Y la parte de abajo del ciclo menstrual, que venía a ser los cambios que experimentaba, estamos hablando del endometrio acá, ¿no? Acá teníamos los cambios que estaban dentro de lo que era el ovario, ¿no? Esa gónada femenina. Pero acá vemos ya los cambios, pero que se dan a nivel de este tejido endometrial en el útero. Entonces, estos cambios que se experimentan van a ser producidos tanto por esta parte, por los estrógenos y también por la progesterona, ¿no? Y los estrógenos, ¿no? Entonces, estos que al ser secretados, lo que van a hacer es generar alguna serie de cambios. Y vamos a tener va a tener etapas también. Hablamos de una etapa, una fase menstrual, ¿no? Después de sangrado, una fase proliferativa y esta es la eh, fase proliferativa secretora y la fase, eh, esta, se me fue el nombre de esto. Está bien, perdón. La fase secretora, ¿no? Fase menstrual, fase proliferativa o estrogénica, acá estaba estrógeno, fase estrogénica, y la fase secretora o progestacional también, ¿no? Tenemos que esta fase menstrual, por ejemplo, dura alrededor ahí lo tenemos, de 1 a 5 días, comprende los primeros 3 a 5 primeros días del ciclo, ¿no? Y es causada por esa disminución brusca de estrógenos y progesterona que mencionamos acá, ¿no? Cuando no hay embarazo. Degeneraba ese cuerpo lúteo, se dejaba de producir los estrógenos y progesterona, ¿no? Y sobrevenía lo que era la menstruación. Entonces, en esa fase menstrual tenemos ello, ¿no? Recuerden, 3 a primeros 5 días del ciclo y se causaba por disminución o deprivación brusca de lo que eran los estrógenos y progesteronas del cuerpo, por el cuerpo lúteo, ¿no? Y esa fase proliferativa inicia al concluir esa fase menstrual. Tenemos que se da alrededor del cuarto o sexto día, 5 en promedio por acá, ¿no? Hasta aproximadamente el día 14. Entonces, hay que tener en cuenta también esta parte, que esta fase va a corresponderse con lo que era la fase folicular, ¿no? Vemos en la parte de arriba. Se corresponde con esa fase folicular ovárica y tenemos que va a ser regulada por lo que son los estrógenos, ¿no? Chicos, ¿se escucha bien? Disculpen. ¿Se me escucha, chicos? Ya, gracias. Ya, entonces estamos hablando de lo que era la frase proliferativa, ¿no? O también llamada estrogénica. ¿Qué más podemos decir de ello? Bueno, antes de pasar esto, la fase menstrual, ese proceso del sangrado, ¿no? Se le conocía como menstruación, ya lo había mencionado, ¿no? Y ya, bueno, la fase proliferativa tenemos que se da en esos días y tenemos que, bueno, ese endometrio uterino va a incrementar, ¿no? Por ello el nombre de proliferativa, ¿no? Tenemos acá, vemos cómo se engrosa, se va a duplicar su grosor, ¿no?
o triplicar incluso, ¿no? Y hay recordemos allí por histología había dos capas, ¿no? Una capa funcional, una capa basal, ¿no? La capa funcional era la que se desprendía durante el proceso de la menstruación, y para esta etapa proliferativa vamos a tener que va a haber una regeneración de lo que era esta capa funcional del endometrio, ¿no? Se habla de una regeneración de la capa funcional. Ahora, vemos acá que hay una serie de glándulas, y esas glándulas también vemos cómo se van aumentando tanto en número como en tamaño también, ¿no? Y se van haciendo más rectas también, ¿no? Acá eran más tortuosas, eran más rectas. Al igual que estas líneas van a representar lo que son las arterias, ¿no? Entonces esas arterias también, o llamadas arterias espirales, se van regenerando, ¿no? Y van adoptando mejor esa forma de espiral, ¿no? Vean por acá. Y para la fase secretora, o, o la fase progestacional, donde actúan la progesterona y estrógeno que eran elaborados por el cuerpo lúteo, vemos que esto se va a iniciar justo después de lo que era la ovulación, ¿no? A este nivel, al nivel del día 14, ¿no? Tenemos también que se va a corresponder con, así como esto se corresponde con la fase folicular, esto va a corresponder con la fase lútea. Por ello lo ponen acá, ¿no? Se corresponde con esa fase lútea del ovario y va a ser regulada por estas hormonas, ¿no? Por la progesterona y por los estrógenos que eran producidos por este cuerpo lúteo, ¿no? Vamos a tener que, a este nivel, si acá en la fase proliferativa había un incremento del tamaño por la regeneración de la capa funcional, vemos que acá es más ese tamaño, ¿no? Ese crecimiento, ¿no? Tenemos que este endometrio ya sigue creciendo, ¿no? Sigue aumentando su grosor. Esto porque hay una ya acumulación de líquido, las glándulas también vamos a ver cómo siguen creciendo y se vuelven más tortuosas también, al igual que esas arterias, ¿no? Y estas arterias que eran acá espirales, acá todavía son todavía más espirales, ¿no? Entonces vemos cómo incrementa su tamaño. Y incluso se dicen que se vuelven más irregulares también, ¿no? Entendemos también que va a haber una serie de anastomosis entre ellas, ¿no? Tanto en lo que son se habla de anastomosis arteriovenosas, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para darle una mejor nutrición al embrión que se vaya a implantar, ¿no? Y bueno, tenemos acá, en el caso de que no haya, como decíamos, ¿no? En el caso de que no haya lo que es un embarazo, entonces al degenerar este cuerpo lúteo en cuerpo albicans, ¿no? Vemos que va a dejar de producir lo que era la progesterona y el estrógeno, ¿no? Y esta disminución de esas hormonas, esta deprivación, lo que conllevaba era que cese este crecimiento del endometrio, ¿no? Y de nuevo entramos a lo que era la fase menstrual, ¿no? Acá termina el día 28 y ingresamos a la fase menstrual. Ya está. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de un ciclo normal, en promedio 28 días, ¿no? Pero recordemos que había una regla fácil para sacar este día de la ovulación, que era restando 14 días. Por ejemplo, si tenemos, hablamos de un ciclo menstrual de 36 días, ¿no? Entonces restamos 14 días y la ovulación se estaría dando en promedio sería 36 menos 14, el día 22, ¿no? Entonces en el pretest había una preguntita así, me parece. Pregunta 1. La mayor probabilidad de que una mujer quede embarazada ocurre
aproximadamente durante. Entonces, en este caso, nos está relacionada la pregunta a la ovulación, ¿no? Que ocurría en el día 14, ¿se acuerdan? Entonces, si nos dice que hay una mayor probabilidad en esa fecha en la que se produce la ovulación, sería finales de segunda semana o principio de la tercera semana. Entonces, finales de segunda semana, día 14. Principio de la tercera semana también, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Día 14. Estamos buscando ahorita el día 14. Finales de la primera semana, finales de la primera semana sería el día 7, ¿no? No podría ser, ¿no? Finales de la cuarta semana sería el día 28. Finales de tercera semana sería el día 21. No es posible, no, es la pregunta y la respuesta es nada. ¿Durante qué fase del ciclo menstrual tiene lugar la implantación? Esto era en la fase implantación, en la progestacional, ¿no? Progestacional, de ahí mismo su nombre, ¿no? Progestacional. Pro, en beneficio, ¿no? A favor de la gestación, ¿no? Progestacional o fase secretora. Y a ver acá, ¿qué sucede durante la ovulación? Lo que hay es, ¿qué dice acá? Disminución de la producción de LH, provocando, no, recuerdan que teníamos un pico de LH previo, 2 días previos a lo que era la ovulación. Entonces, en este caso, no sería la respuesta, ¿no? El estigma se rompe expulsando el ovocito secundario junto con líquido folicular. Esta sería la respuesta, me parece. El aumento del RH provoca bajas concentraciones de estrógenos en la sangre. Decrece la concentración, no, sería esta, ¿no? El estigma se rompe expulsando el ovocito secundario junto con líquido folicular. Acá pregunta 4. Se conoce como ciclo menstrual A los procesos que inducen la maduración del ovario y la reaparición de la... perdón, se conoce como ciclo menstrual A. Procesos que conducen a la maduración del ovario y la preparación de la vagina. Bueno, no, vagina no hemos hablado para nada, ¿no? Los procesos úteros, ¿no? El endometrio uterino, pero no vagina. Los procesos que conducen a la maduración del óvulo y a la preparación del útero para, por ejemplo, el embarazo. Esta es más cercana. Proceso que conduce a la destrucción del ovario si no hay fecundación. No se destruye el ovario. Proceso que conduce a la destrucción de tampoco. Proceso que conduce a la destrucción de cigoto si no hay fecundación. Esta sería, ¿no? La B. Conduce a la maduración del óvulo y a la preparación del útero para un posible embarazo. Y por último, la pregunta 5. Hormonas responsables del engrosamiento del endometrio. Veíamos, ¿no? En la fase progestacional, ¿no? Sería estrógeno y progesterona, ¿no? Estas dos, que la elaboraba el cuerpo lúteo. Ujú.